Tasa de cambio de promedio. Es una medida de cuánto cambia la función por unidad en promedio. En ese intervalo se deriva de la pendiente de la línea recta que conecta los extremos del intervalo en la gráfica de la función. La rapidez promedio de un objeto está definido por el desplazamiento del objeto x, dividido entre el intervalo del tiempo t, durante el cual ocurre el desplazamiento. La rapidez promedio también es la expresión para la pendiente en la recta secante que conecta los dos puntos. La figura 1 muestra la recta secante que pasa por el punto T0, X0 y T1, X1 en la curva de posición contra tiempo. Ejemplo: Karina escurrió el agua de una cubeta, sea WT, la cantidad de agua W, medida en mililitros, que quedan dentro de la cubeta después de T segundos. Y ahí nos explica que debemos encontrar la ecuación y dice que en los primeros 25 segundos la cantidad de agua disminuyó por un promedio de 4 mililitros cada segundo. Y la solución así está como se muestra. Si la tasa de cambio de una función se calcula sobre un tipo de intervalo, entonces la llamamos tasa de cambio instantánea. La variación en la tasa es un cociente de la diferencia, entonces la tasa instantánea de cambio será el límite de esos cocientes. Considerando el tamaño de intervalo, entonces la tasa promedio de variación en el intervalo x más a, donde x será fx más h menos fx sobre x más h menos x. Y ahora, para determinar el valor exacto de la derivada, tomamos el límite de la función como h, por lo cual la derivada de la función se calcula como límite f x más h menos fx sobre h cuando h tiende a 0. ¿Para qué sirven? La derivada te permite conocer lo sensible que es al cambio una variable con respecto a otra. Eso resulta muy útil en ciencia, en ingeniería y en economía. También las derivadas expresan la variación de una magnitud en infinitas cantidades infinitesimales. Matemáticamente, la derivada es una función en un punto. Es la pendiente de la recta tangente a dicha recta en dicho punto. Físicamente miden la rapidez con la que cambia una variable con respecto a otra. Por ejemplo, la derivada de la posición de un coche con respecto al tiempo de su velocidad. Si hay un coche en una autopista, su posición cambiará con el tiempo, porque se desplaza con una determinada velocidad, donde es la posición que varía con un tiempo. En el origen su posición será x igual a 0x igual a 0. Un segundo después habrá recorrido 3 metros, 2 segundos 6 metros, 3 segundos 9 metros y así sucesivamente. Ejemplos: la derivada de la posición, el tiempo es la velocidad. La derivada de la velocidad con el tiempo es la aceleración. Dinámica: la derivada del momento lineal con el tiempo es la fuerza. La derivada de la fuerza con respecto a la posición es la energía, potencial, cinética, trabajo, entre otras. Geométrica: la derivada del volumen es la superficie del área. La derivada de la superficie es la electroestática. La derivada de la carga eléctrica en el tiempo es la intensidad de corriente. Física de materiales: la derivada de la masa con respecto a la longitud, superficie, volumen es la densidad.
Regla de los 4 pasos. En esta regla comienza con el primer paso donde se sustituye en la función x por x más delta x, calculando un nuevo valor de x más delta x. El segundo paso es donde se resta el valor dado de la función del nuevo valor, por lo que se obtiene delta de x, siendo un incremento en esta función. Y el tercer paso se divide por delta de x, siendo la división del incremento de la función por el incremento de la variable, calculando el límite del cociente como último paso, cuando delta de x, que tiende a 0, es la derivada buscada. Para explicarlo mejor, realizaremos el siguiente ejemplo, que es 2x más 3, en donde el primer paso se sustituye a x por x más delta de x, quedando 2x más delta de x, entre paréntesis, más 3. Multiplicando esta ecuación nos queda 2x más 2 delta de x más 3. El siguiente paso es, a partir de esto, se resta por la expresión principal, quedando 2x más 2 delta de x más 3 menos 2x más 3, lo cual esto se multiplica y queda 2x más 2 delta de x más 3 menos 2x menos 3. Esto se resta o se cancela a los valores, quedando únicamente 2 delta de x. Como tercer paso, esto se divide, una vez teniendo 2 delta de x, se divide por delta de x, cancelándolo, por lo que nada más nos quedaría más 2. Como el último paso, se calcula el límite, cuando delta de x tiende a 0, quedando más 2 solamente, porque no hay para sustituir este más 2, con lo cual nos da como resultado f de x es igual a más 2.